Imaginen la escena. Es el año 1906. En el aire solemne del Palacio Mariinsky, en San Petersburgo, ante el mismísimo emperador Nicolás II, se yergue una máquina nunca antes vista. Una mole de acero de 3 toneladas, erizada de ametralladoras, con un blindaje capaz de resistir las balas de un fusil. El soberano rodea aquella maravilla, se asoma al interior de su torreta giratoria y pronuncia unas palabras que pasarían a la historia. Sin duda, esta arma tiene un gran futuro: fortalezas móviles, que en caso de hostilidades podrían desempeñar un papel crucial. El destino del primer vehículo blindado ruso parecía sellado. Pero apenas unos meses después, una comisión militar emitiría un veredicto demoledor. Blindaje débil, baja maniobrabilidad, poca precisión de tiro. La máquina fue rechazada. El imperio había perdido su oportunidad de ser pionero en la guerra acorazada, y esa decisión volvería para atormentarlos 8 años más tarde, cuando sobre Europa retumbaran los cañones de la guerra más terrible hasta entonces conocida. Todo había comenzado en 1904. El Yesaul Mijail Nakashidze, un príncipe por linaje e hijo de un general del regimiento de cosacos de Siberia, propuso una idea revolucionaria. Este oficial, que 2 años antes había publicado un libro sobre el automóvil y su importancia estratégica para Rusia, sugirió ahora transformar esa pacífica máquina en un arma de guerra. Su proyecto llegó a manos de la firma francesa Charron, que ya tenía experiencia en trabajos similares. Los franceses aceptaron el encargo con entusiasmo y para la primavera de 1906, aquella maravilla de la técnica llegó a Rusia. El blindado alcanzaba los 60 kilómetros por hora, una cifra que en aquella época parecía ciencia ficción. Estaba armado con 2 ametralladoras Maxim, una en la torreta giratoria y otra de repuesto en el interior. Pero la maquinaria militar imperial resultó ser profundamente conservadora. Los generales, acostumbrados a la caballería y a la infantería, no creían en el futuro de las fortalezas autopropulsadas. Mientras tanto, en Europa, la catástrofe se gestaba. Agosto de 1914 desgarró el continente con el estruendo de la artillería. El imperio alemán desató toda la potencia de su maquinaria bélica y entre su arsenal emplearon aquello que Rusia había desechado 8 años atrás: los vehículos blindados. Las máquinas de acero del Kaiser cegaban a la infantería con una eficacia aterradora, penetraban en la retaguardia y sembraban el pánico. El estamento militar ruso reaccionó, presa del pánico. El ejército necesitaba blindados de inmediato, los necesitaba para ayer, no para mañana. La salvación llegó de la mano de Russo-Balt, la fábrica de Riga que antes de la guerra producía lujosos automóviles para la aristocracia. Los ingenieros tomaron como base el camión modelo C y a un ritmo frenético comenzaron a convertirlo en una máquina de combate. Recubrieron el chasis con planchas de blindaje, montaron 3 ametralladoras Maxim y reforzaron la suspensión. El resultado fue un vehículo de 4,5 metros de largo, 2 de ancho y 4 toneladas de peso. Su motor de carburador de 40 caballos de fuerza impulsaba a la bestia de acero hasta los 20 kilómetros por hora. Una decisión, tomada en la calma de un palacio, regresaría para atormentar a un imperio en el fragor de la batalla. Un eco metálico de lo que pudo haber sido, y no fue. En la vasta y sangrienta arena de la Gran Guerra, una nueva forma de combate estaba naciendo. Una bestia de acero y fuego, concebida para romper el estancamiento de las trincheras. En el corazón del Imperio ruso, los ingenieros dieron vida a su propia visión: el Russo-Balt tipo C. Con un alcance de 200 kilómetros y una tripulación de 5 hombres, esta fortaleza rodante podía desatar un infierno desde sus 3 ametralladoras de 7,62 milímetros, cubriendo prácticamente cualquier dirección. En el otoño de 1914, un primer contingente de 8 de estos gigantes de acero partió hacia el frente. Para los soldados rusos, su llegada fue un presagio de esperanza. Los recibieron con un júbilo casi infantil. Por fin,
parecía que tenían un arma capaz de enfrentarse a las máquinas alemanas. Los primeros combates confirmaron su eficacia, pero también revelaron una verdad amarga y profunda. La capacidad de producción de la planta de Riga era catastróficamente insuficiente. El frente devoraba la tecnología con una velocidad monstruosa, y la fábrica, con todo su esfuerzo, apenas podía producir unas pocas máquinas al mes. La necesidad obligó a mirar más allá de sus fronteras. El Departamento Militar envió una comisión especial a Inglaterra, el taller del mundo. Los británicos accedieron a construir 48 blindados de la firma Austin, armados con 2 ametralladoras Maxim en 2 torretas giratorias independientes. Sobre el papel, era una ventaja táctica colosal. La máquina podía disparar simultáneamente en diferentes direcciones, multiplicando su letalidad. Sin embargo, al llegar los vehículos, los ingenieros rusos se llevaron las manos a la cabeza. Los británicos, en un acto de inexplicable austeridad, habían escatimado en lo más crucial: el blindaje. Apenas 4 milímetros de acero separaban a la tripulación de la muerte. Una protección tan endeble no resistiría ni el fuego de un fusil. Sin la menor vacilación, los vehículos recién llegados fueron llevados a los talleres rusos y revestidos con planchas adicionales de 7 milímetros, transformando aquellas frágiles creaciones inglesas en verdaderas fortalezas de combate. Pero la búsqueda no se detuvo en Inglaterra. La Comisión Militar rusa desató una auténtica cacería de blindados por todo el mundo. Se firmaron contratos con los Estados Unidos de América, con Italia, con Francia. Barcos surcaban los océanos transportando las máquinas de acero que debían reforzar al ejército imperial. Sin embargo, cada lote que llegaba a puerto era una nueva fuente de desilusión. Era evidente que los aliados occidentales no comprendían la brutal realidad de la guerra en el frente oriental. El blindaje era demasiado delgado, el armamento débil, el diseño inadecuado. Los vehículos Renault franceses llegaron con sus planchas de blindaje dispuestas verticalmente. Un error de diseño fatal que permitía que las balas las perforaran como si fueran de cartón. Las máquinas estadounidenses adolecían de motores poco fiables que fallaban en el peor momento posible. La tecnología italiana, delicada y compleja, se desmoronaba en los primeros baches de los castigados caminos rusos. Fue entonces cuando los ingenieros rusos, una vez más, se arremangaron. Lo que llegaba del extranjero como un producto semiacabado, casi un boceto, se convertía en un arma temible en manos de los maestros locales. A los Renault franceses se les aplicó una solución de pura genialidad: el blindaje inclinado. Las planchas de acero se instalaron en ángulo, provocando que las balas enemigas simplemente resbalaran y rebotaran sin penetrar la protección. Fue una innovación revolucionaria, una idea que más tarde sería fundamental en el diseño de tanques en todo el mundo, pero que nació allí, en la urgencia de un taller ruso, modificando la tecnología de otros. El blindado ligero británico Lanchester, que sus creadores consideraban suficientemente armado con una sola ametralladora, fue transformado en un vehículo de asalto. Se le instaló un cañón de 37 milímetros y aquella máquina de reconocimiento se convirtió en un arma capaz de destruir fortificaciones enemigas. Pero el orgullo supremo de esta epopeya de adaptación fue un camión estadounidense, el Garford. En manos rusas, esta simple plataforma logística fue convertida en un monstruo. Se le instaló un cañón naval de 76 milímetros en la parte trasera. Era lento, sí, pero su poder de fuego era devastador, una fortaleza móvil que infundía terror en el corazón del enemigo. Así, en el crisol de la guerra, se forjó una lección inolvidable. No siempre es el inventor original quien perfecciona el arma, sino aquel que la empuña en la hora de la necesidad más extrema. La guerra no solo exigía máquinas, exigía ingenio. Y en esa contienda silenciosa, librada en los talleres y astilleros lejos del frente, el espíritu humano demostró que la verdadera fuerza no reside únicamente en el acero importado, sino en la voluntad inquebrantable de convertir la debilidad ajena en la propia e invencible fortaleza.
En su corazón latía un cañón de 76,2 milímetros, la misma pieza de artillería que armaba a las baterías de campo. El resultado fue un pesado blindado de artillería, una fortaleza rodante capaz de pulverizar las posiciones enemigas con fuego directo. Pero la principal astucia de su diseño residía en su mecánica. Gracias a un mecanismo especial, el Garford Putilov podía moverse con idéntica velocidad tanto hacia adelante como hacia atrás. Imaginen la escena en el campo de batalla. El coloso de acero emerge de una emboscada, desata el infierno sobre el enemigo con un único y devastador disparo, y se retira a la velocidad del rayo en reversa, sin girar, sin perder un solo segundo. Los soldados alemanes, aturdidos por la explosión, apenas alcanzaban a reaccionar antes de que la máquina rusa ya estuviera desapareciendo tras una cobertura. En el ejército imperial, estos blindados recibían nombres propios, como los buques de guerra. Por los caminos del frente retumbaban máquinas con apelativos formidables: Inmortal, Infernal, Atronador, Monstruo, Dragón. Cada nombre era un juramento, un intento de infundir pavor en el adversario e inspirar a las propias tropas. Las tripulaciones sentían un orgullo inmenso por sus corceles de acero. Los decoraban, pintaban lemas y emblemas sobre su blindaje. El vehículo dejaba de ser una simple máquina para convertirse en un ser vivo, un miembro más de la familia de combate al que se le confiaba la vida. En el verano de 1915, un refuerzo inesperado llegó a Rusia. La División Automovilística Belga, compuesta por 350 hombres. Bélgica había caído bajo los golpes del ejército alemán, pero sus soldados se negaban a rendirse y continuaban la guerra del lado de los aliados. El mismísimo zar Nicolás II pasó revista a la división en Peterhof, inspeccionando meticulosamente cada vehículo, conversando con los oficiales y agradeciendo a los belgas su inquebrantable lealtad a la causa común. El material de la división era impresionante: 6 automóviles para el mando, 20 camiones de suministros, 18 motocicletas para las comunicaciones y 130 bicicletas para exploración. Pero su principal fuerza de choque eran 13 automóviles blindados: 6 armados con cañones, 4 con ametralladoras y 3 de mando. Apenas un mes después, los belgas ya estaban hostigando a las fuerzas alemanas en el frente ruso, demostrando con creces su valor en combate. La guerra, en su brutalidad, exigía una inventiva constante. El capitán de Estado Mayor, Poplavko, por ejemplo, creó una máquina de desminado sobre el chasis de un blindado Jeffery. Unos dispositivos especiales en el frente del casco abrían brechas en las alambradas, despejando el camino para la infantería. El blindado avanzaba en vanguardia, bajo el fuego enemigo, su coraza resistiendo las balas mientras sus cuchillas desgarraban las defensas de acero. Tras él, la infantería se lanzaba al asalto, sin perder hombres ni tiempo en superar los obstáculos. Otro oficial, el capitán de Estado Mayor, Nekrasov, ideó blindados universales capaces de desplazarse tanto por carreteras como por vías férreas. Unas ruedas especiales desmontables permitían transformar el vehículo en una dresina blindada en cuestión de minutos. Imaginen el escenario. Un blindado avanza por una carretera, llega a las vías del tren, la tripulación cambia las ruedas y de repente, la bestia de acero se lanza por los rieles a la velocidad de un tren expreso, irrumpiendo en la retaguardia enemiga allí donde nadie lo esperaba. Pero la naturaleza misma del conflicto estaba cambiando. Sobre el fango y las trincheras comenzaron a aparecer los aeroplanos. Primero como meros exploradores, después como heraldos de un nuevo tipo de combate. La guerra dejaba de ser un asunto puramente terrenal. Una nueva dimensión de la muerte se abría en los cielos, anunciando que el ingenio humano para la destrucción, al igual que el campo de batalla, no conocería límites. El campo de batalla se expandía en una nueva y aterradora dimensión. Desde el cielo, los pilotos aprendían el oscuro arte de la destrucción, lanzando bombas y barriendo el terreno con el fuego de sus ametralladoras.
Para los blindados, la amenaza ya no solo avanzaba por tierra. Ahora, la muerte también tenía alas. La respuesta fue tan ingeniosa como desesperada. Los afustes de las ametralladoras en los vehículos Austin fueron modificados febrilmente. Ahora, sus cañones podían elevarse, apuntando casi verticalmente hacia el firmamento. Las tripulaciones se adiestraban en una nueva disciplina, el tiro antiaéreo. Aprendían a que se movía en 3 dimensiones. Los primeros aeroplanos derribados se convirtieron en el triunfo más sonado de las tripulaciones de los blindados. Demostraron que aquellas bestias de acero podían proteger el cielo con la misma eficacia con la que defendían la tierra. La guerra, sin embargo, revelaba también sus crueles deficiencias. El blindaje seguía siendo trágicamente delgado. Las ametralladoras de gran calibre y los cañones ligeros del enemigo perforaban sus defensas como si fueran de papel. El tren de rodaje, heredado directamente de camiones civiles, gemía y se quebraba bajo el peso insoportable del blindaje y el armamento. Las ballestas se partían, los bastidores se agrietaban, las transmisiones morían en medio del fragor. Los neumáticos, inflados con aire, eran su talón de Aquiles. La metralla y las balas los reventaban, inmovilizando la máquina en el peor momento posible, convirtiéndola en un ataúd de acero estático. Y luego estaba la movilidad, o más bien, la falta de ella. La capacidad todoterreno era una fuente de pura desesperación. Los pesados blindados se hundían en el lodo, incapaces de superar los cráteres de obús que salpicaban el paisaje. Quedaban irremediablemente atascados en caminos convertidos en ciénagas por la lluvia. Una máquina de ruedas era completamente impotente ante las trincheras, las alambradas y los obstáculos antitanque que definían la guerra de posiciones. En los talleres y las mesas de diseño de todas las potencias beligerantes, comenzó una carrera frenética por encontrar soluciones. Lo primero fue el blindaje. El acero se engrosó. De 7 milímetros pasaron a 12 y luego a 15. Los vehículos se volvieron más pesados, pero su capacidad de supervivencia creció exponencialmente. El fusil antitanque alemán, que hizo su aparición en 1917, ya no podía perforar esta nueva piel metálica. A continuación, se abordó el problema de las ruedas. Los vulnerables neumáticos fueron reemplazados por bandas de caucho macizo y finalmente por discos metálicos con revestimientos de goma. Ahora una bala o un fragmento de metralla ya no podían sentenciar obrabilidad. Pero fue en la potencia de fuego donde la escalada alcanzó cotas fantásticas. Las ametralladoras Maxim, antes el arma principal, parecían ahora insuficientes. Se empezaron a instalar sistemas de artillería de todos los calibres. Los ligeros cañones de 37 milímetros dieron paso a piezas de 45. Pronto se montaron cañones de campaña de 76 milímetros. Algunos entusiastas llegaron a instalar en el chasis de un camión morteros e incluso obuses de 122 milímetros, creando monstruosas piezas de artillería móvil. Un solo disparo de semejante obús podía borrar del mapa un nido de ametralladoras o destrozar una fortificación. Es cierto que el retroceso casi volcaba el vehículo, obligando a desplegar estabilizadores y anclajes especiales, pero el efecto devastador en el enemigo bien valía la pena. Los ingenieros rusos no se quedaron atrás. En la planta de Putilov, en Petrogrado, crearon varios prototipos experimentales con armamento reforzado. Uno de ellos recibió una instalación de ametralladoras cuádruple, 4 cañones Maxim disparando al unísono, creando una densidad de fuego aterradora, una tormenta de plomo capaz de cegar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Así, el vehículo blindado se convirtió en un microcosmos de la propia guerra, un crisol de innovación nacido de la necesidad, donde cada solución a un problema generaba un nuevo desafío en un ciclo interminable de adaptación y destrucción. El fuego era tan denso, tan implacable, que la infantería enemiga quedaba clavada a la tierra, incapaz siquiera de levantar la cabeza. Otra máquina portaba el infierno mismo, un lanzallamas. Un torrente de mezcla ardiente se proyectaba a 30 metros
incinerando trincheras y refugios en un instante. Los alemanes, presas de un pánico visceral, los consideraban armas del diablo, una profanación de la guerra misma. Los ingenieros experimentaban sin descanso. Aparecieron vehículos con planchas de blindaje inclinado, no solo en el frontal, sino también en los costados, con torretas de perfil aerodinámico y troneras de visión protegidas. Cada mejora, cada innovación, parecía añadir una preciosa oportunidad de supervivencia para la tripulación. Se instalaron depósitos de combustible adicionales para aumentar su autonomía. Se montaron equipos de radio para coordinar el asalto entre máquinas. Se idearon ingeniosos sistemas de cortinas de humo para ocultar sus movimientos. El vehículo blindado dejaba de ser un simple carro acorazado para convertirse en un complejo sistema de combate. Sin embargo, toda esta sofisticación se estrellaba contra la férrea realidad del frente occidental. Una guerra de posiciones, un paisaje lunar de cráteres y barro, trincheras en 3 o 4 líneas, laberintos de alambre de espino en decenas de hileras, fosos antitanque, campos minados. La máquina de ruedas, por más avanzada que fuera, no podía superar aquella barrera. Se acercaba a la vanguardia, chocaba contra el alambre o el foso, y se convertía en un blanco inmóvil para la artillería enemiga. Unos pocos proyectiles, y de la fortaleza de acero solo quedaban restos humeantes. Sus tripulaciones perecían sin haber tenido la oportunidad de entrar realmente en combate. El alto mando comprendió que se necesitaba una máquina fundamentalmente diferente, capaz de arrastrarse sobre las trincheras y las alambradas. Nació así la idea de un vehículo de orugas, el tanque, que llegaría para reemplazar al vehículo blindado en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Pero para Rusia, esta guerra terminó de una forma muy distinta a como había comenzado. Febrero de 1917 barrió la monarquía. El emperador Nicolás II, quien 8 años atrás había inspeccionado los primeros prototipos prediciéndoles un gran futuro, abdicó del trono. En Petrogrado, un gobierno provisional intentaba desesperadamente continuar la guerra, pero el país ya no quería luchar. Los soldados desertaban en masa del frente, los oficiales eran asesinados por sus propios hombres, las unidades se desmoronaban. La descomposición alcanzó también a las divisiones blindadas. Algunas tripulaciones se mantuvieron leales a su juramento, otras abrazaron las ideas revolucionarias. Octubre de 1917 lo cambió todo. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder en Petrogrado. El legendario crucero Aurora disparó una salva de fogueo contra el Palacio de Invierno y una nueva era comenzó. En los acontecimientos que siguieron, los vehículos blindados jugaron un papel absolutamente crucial. Fueron ellos los que controlaron las calles de la capital. Fueron sus ametralladoras las que silenciaron la resistencia de los cadetes y los cosacos. El gobierno provisional se desmoronó, incapaz de oponer resistencia alguna. Las unidades blindadas se pasaron al bando de los sublevados o permanecieron neutrales. Y entonces comenzó la guerra civil, la más terrible de todas las guerras que Rusia había conocido. Hermano contra hermano, hijo contra padre, oficial del ejército imperial contra su antiguo compañero de armas. Los rojos contra los blancos, aquellas máquinas de acero, concebidas para romper las líneas de un enemigo extranjero, se convirtieron en los árbitros de una lucha fratricida, sus siluetas recortadas contra el humo de una nación que se consumía a sí misma. En las ruinas de un imperio desmoronado, una nación se desgarraba. Bolcheviques contra monárquicos, revolucionarios contra contrarrevolucionarios. Los frentes de batalla surgían y se desvanecían a lo largo de una tierra inmensa, desde el gélido Báltico hasta el lejano Pacífico, desde Arcángel hasta Crimea. En medio de este torbellino de violencia y caos, un arma se convirtió en el árbitro decisivo del conflicto, el vehículo blindado. Quien poseía estas bestias de acero controlaba las arterias vitales del país, las carreteras, las ciudades, los nudos ferroviarios. Sin ellas, era imposible mantener el poder en ningún centro de importancia.
Los bolcheviques, en los primeros días de la revolución, tuvieron un golpe de suerte. Heredaron una parte significativa de las fuerzas blindadas del antiguo ejército imperial. Guardias rojos y marineros asaltaron los arsenales y depósitos de Petrogrado y Moscú, donde decenas de estas máquinas esperaban su destino. A ellos se unieron tripulaciones enteras que por convicción o por instinto de supervivencia habían abrazado la causa revolucionaria. Pero la herencia estaba envenenada. El equipo que recibieron se encontraba en un estado lamentable. Años de guerra mundial habían llevado a los blindados al límite de su resistencia. No había repuestos, el combustible escaseaba. En un país paralizado, con las fábricas detenidas, las arcas del Estado vacías y los recursos agotados, construir nuevos vehículos era una fantasía. Solo quedaba una opción: resucitar a los muertos. Reparar los viejos Austin Putilov, los Garford, los Fiat y Zorsky. Parchear los agujeros de bala, soldar los chasis agrietados y canibalizar piezas para ensamblar una máquina funcional a partir de 3 destrozadas. Los mecánicos rojos, en condiciones de campo, obraban auténticos milagros. Un blindado regresaba del frente como un fantasma acribillado, con el tren de rodaje destrozado y la torreta atascada. Los maestros del metal extraían las balas incrustadas, soldaban planchas de acero como cicatrices sobre las heridas del combate y enderezaban los marcos doblados a golpe de mazo. Los motores eran desmontados y reconstruidos varias veces, sustituyendo piezas desgastadas por otras fabricadas a mano. Las cajas de cambio se ensamblaban con engranajes de 3 vehículos diferentes. Las ruedas se tomaban de donde se podía, de camiones, de automóviles capturados, incluso de coches civiles. Lo único que importaba era que la máquina pudiera moverse y pudiera disparar. Algunos de estos vehículos fueron reparados 5 o 6 veces, regresando una y otra vez a la línea de fuego, negándose a morir. La guerra civil fue un conflicto radicalmente distinto a la carnicería posicional de la Primera Guerra Mundial. Aquí no había frentes continuos ni líneas de trincheras que se extendieran por cientos de kilómetros. Era una guerra de movimiento. Los ejércitos realizaban incursiones vertiginosas, capturando ciudades para luego retroceder y atacar de nuevo. La caballería, que en Europa occidental había quedado obsoleta, aquí recuperó su papel protagonista. La caballería roja de Budionni, la caballería blanca de Mamontov, las veloces tachancas de Maginot. Fue en esta guerra fluida y brutal donde los vehículos blindados revelaron todo su potencial. Se convirtieron en el puño de acero de las formaciones de caballería, el ariete que rompía las defensas enemigas y potenciaba las cargas a caballo con el fuego de sus ametralladoras y cañones. Una operación típica se desarrollaba con una coreografía letal. Un regimiento de caballería avanzaba sobre las posiciones enemigas. Al frente, abriendo camino, avanzaban 2 o 3 de estos monstruos de acero. Los guardias blancos abrían fuego con sus fusiles y ametralladoras, pero las balas rebotaban contra el blindaje con un repiqueteo inútil. Los vehículos se acercaban a distancia de tiro directo y desataban una tormenta de fuego y metralla sobre las trincheras. Las ametralladoras Maxim escupían largas ráfagas, mientras los pequeños cañones martilleaban las fortificaciones con proyectiles de fragmentación. Los defensores, aplastados contra la tierra por el fuego aniquilador, quedaban paralizados. En ese preciso instante, la caballería cargaba. Así, estas máquinas remendadas, nacidas de la desesperación y la ingeniosidad, se convirtieron en los verdaderos símbolos de una era. No eran solo armas, sino la encarnación de una voluntad indomable, un testamento de acero a la capacidad humana para crear y destruir en medio del colapso. Eran el motor de una revolución que avanzaba sobre ruedas improvisadas, dejando tras de sí el eco de un mundo que se extinguía y la promesa incierta de uno nuevo que nacía del fuego. La caballería irrumpe en la carga. Cientos de jinetes, con los sables desenvainados, se abalanzan sobre un enemigo desmoralizado. El estruendo de los cascos es ensordecedor, una tormenta de furia y acero que parece imparable. Pero entonces, de entre las filas de la caballería roja,
emerge algo nuevo, algo aterrador. Monstruos de metal que avanzan con un rugido mecánico, escupiendo fuego. Los blancos no resisten. La visión de los vehículos blindados persiguiéndolos, ametrallando a los que huyen desde todas sus troneras, rompe su voluntad. En una sola de estas batallas, un regimiento entero podía ser aniquilado. Se capturaban convoyes de suministros, se tomaban. Cientos de prisioneros. Los comandantes rojos comprendieron rápidamente el valor incalculable de estas fortalezas rodantes y exigieron más y más máquinas. Se formaron destacamentos blindados especiales, unidades de élite que se asignaban a las divisiones y cuerpos de caballería como punta de lanza. Cada destacamento contaba con entre 3 y 10 vehículos de distintos tipos. Ligeros, armados con ametralladoras, para el reconocimiento y la protección de flancos. Pesados, con cañones, para el asalto a fortificaciones. Y medianos, los versátiles caballos de batalla para apoyar los ataques de la infantería y la caballería. Sus tripulaciones estaban formadas por combatientes probados, hombres de una lealtad inquebrantable a la revolución. Muchos eran obreros de las grandes fábricas, Putilov, Obukov, Sormovo, hombres que no solo sabían disparar, sino que entendían las entrañas de la maquinaria, capaces de repararla en pleno campo de batalla. El vehículo blindado Austin se mantuvo como la espina dorsal de las fuerzas blindadas rojas. Un diseño británico, reelaborado por ingenieros rusos durante la Primera Guerra Mundial, que había demostrado su fiabilidad y resistencia. Sus 2 torretas con ametralladoras Maxim permitían un devastador fuego circular. El blindaje reforzado resistía las balas de rifle y ametralladora, y su tren de rodaje, aunque caprichoso, funcionaba con el debido cuidado. Las tripulaciones amaban el Austin por su simplicidad y su facilidad de reparación. Cualquier mecánico competente podía ponerlo en marcha con herramientas improvisadas. Pero junto a ellos servían auténticas reliquias. Viejos Rusovalt, veteranos de la Gran Guerra, continuaban su servicio en la contienda civil. Cierto es que poco quedaba de su diseño original. Los motores eran reemplazados por otros más potentes, el blindaje se engrosaba con planchas adicionales y el armamento se modernizaba. Algunas máquinas incluso recibieron cañones ligeros en lugar de una de sus ametralladoras. Los Renault y Peugeot franceses también encontraron su lugar, aunque la falta de repuestos era un problema crónico. Sus mecánicos se veían obligados a fabricar piezas a mano en tornos de campaña, un testimonio de la desesperada inventiva de la guerra. Pronto, el vehículo blindado se convirtió en un símbolo de la revolución, a la par con la bandera roja y la estrella de 5 puntas. Los artistas lo plasmaban en carteles de agitación, los poetas lo ensalzaban en sus versos y los cineastas lo inmortalizaban en sus películas. La máquina de acero con la estrella roja en la torreta personificaba el poder y la invencibilidad del nuevo gobierno obrero y campesino. Cada victoria de un destacamento blindado se convertía en material para artículos de prensa y comunicados de radio. A sus tripulaciones se les concedía la Orden de la Bandera Roja, sus fotografías aparecían en los periódicos y se componían canciones en su honor. Por supuesto, los guardias blancos también utilizaron vehículos blindados, capturados a los rojos o heredados de la división del ejército imperial. El ejército de Denikin en el sur, las tropas de Kolchak en Siberia y las unidades de Yudenich cerca de Petrogrado contaban con sus propias unidades acorazadas. Los oficiales blancos, muchos de los cuales habían servido bajo el zar y luchado en la Primera Guerra Mundial, entendían perfectamente su valor táctico. Así, en las vastas estepas de Rusia, la guerra de maniobras de la caballería se encontró con la brutalidad industrial del siglo XX. Aquellas máquinas, torpes y primitivas para los estándares modernos, fueron mucho más que simples armas. Fueron la encarnación de una nueva era, el presagio de un futuro donde el valor individual sería eclipsado por el poder implacable del acero y el motor. En el lienzo polvoriento de la estepa, el conocimiento era un arma tan letal como el acero. Ambos bandos,
el blanco y el rojo, dominaban el brutal arte de la guerra mecanizada. Sus vehículos blindados eran tan peligrosos como sus ideologías, y un encuentro frontal se transformaba inevitablemente en un duelo a muerte entre monstruos de metal. Eran enfrentamientos extraños, infrecuentes, pero aquellos que los presenciaban jamás los olvidaban. Imaginen la escena. Dos máquinas avanzando la una hacia la otra en un camino desolado, levantando nubes de polvo que ahogan el sol. En el interior, el calor, el olor a aceite y sudor. Los comandantes, con la voz rota, gritan órdenes a sus artilleros. Estos, pegados a sus visores, giran las pesadas torretas, tratando de atrapar al enemigo en la retícula. En ese instante, el tiempo se detiene. El primer disparo lo decidía todo. Quien fuera más rápido, quien tuviera los nervios más templados, sobrevivía. El vehículo alcanzado se convertía en una antorcha instantánea. Una detonación sorda, un eco de municiones estallando en su interior y la muerte de su tripulación. El vencedor pasaba de largo junto a la pira funeraria de sus adversarios, sin tiempo siquiera para sentir alivio. El rugido de su propio motor era un recordatorio constante de que la batalla no había terminado. Adelante esperaba la infantería, la caballería, la artillería enemiga. La supervivencia era solo un breve interludio. Hacia el final de la guerra civil, cuando la balanza se inclinó de forma irrevocable, el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos contaba con 52 destacamentos blindados. Su espina dorsal seguía siendo la misma: los viejos vehículos Austin, modificados, remendados, acribillados, pero aún capaces de combatir. Cada una de esas máquinas había recorrido miles de verstas por caminos de frente, había participado en docenas de batallas y había visto cambiar a sus tripulaciones a medida que las anteriores perecían. Se habían convertido en veteranos de guerra, cubiertos de leyendas y bautizados con honorables nombres revolucionarios. Pero la victoria tenía un sabor amargo, un regusto a ceniza y óxido. El precio había sido terrible. La maquinaria estaba desgastada hasta el límite. Los motores exigían una reconstrucción completa. Los chasis simplemente se desmoronaban. El blindaje estaba cubierto de abolladuras y perforaciones remendadas. No había repuestos. No había combustible. El país yacía en ruinas tras 7 años de guerra ininterrumpida. Las fábricas, silenciosas, carecían de materias primas y electricidad. Los obreros cualificados habían muerto en el frente o se habían dispersado por las aldeas en busca de un trozo de pan. Las oficinas de diseño prácticamente no existían. Los planos se perdían, la documentación ardía en los incendios de la guerra. En estas condiciones, pensar en crear nuevos vehículos blindados era un lujo inconcebible. El Ejército Rojo se aferraba a lo que tenía, exprimiendo las últimas gotas de vida de sus viejas máquinas. Y aquí, los mecánicos obraban milagros imposibles. Las piezas se fabricaban en tornos antediluvianos, a la luz de lámparas de queroseno. La goma para las ruedas se cocía a partir de neumáticos viejos y productos químicos improvisados. Las planchas de blindaje para los parches se recortaban de los vehículos destruidos, convirtiendo 3 armazones destrozados en una sola máquina funcional. Los motores se ensamblaban literalmente tornillo a tornillo, utilizando piezas canibalizadas de automóviles civiles, de tractores, incluso de lanchas fluviales. El resultado eran auténticos Frankenstein sobre ruedas. Pero se movían y disparaban, y en aquel momento nada más importaba. Se sabe que algunos Austin, para el año 1921, habían pasado ya por 8 o 9 reconstrucciones capitales. De su diseño original inglés no quedaba casi nada. Llevaban motores estadounidenses, cajas de cambio francesas, ruedas de camiones alemanes capturados y un blindaje remachado por herreros rusos. Y aún así, estas máquinas continuaban en servicio. No había alternativa. El alto mando lo comprendía perfectamente. Las fuerzas blindadas necesitaban renacer de sus propias cenizas. Estos vehículos no eran simples armas. Eran el reflejo de una nación que se negaba a morir.
Un testamento de acero y remaches sobre la indomable voluntad de sobrevivir, incluso cuando todo alrededor no es más que ruinas y silencio. El rearme total era una necesidad imperiosa. Pero, ¿de dónde obtener los recursos en una nación en ruinas? Los viejos Russo-Balt, uno tras otro, quedaban fuera de servicio de forma definitiva. Sus chasis se agrietaban por la fatiga del metal, sus motores se desmoronaban y encontrar repuestos se había vuelto una tarea imposible. Aquellas máquinas, las primeras en entrar en combate por Rusia en 1914, habían cumplido su deber y se retiraban. Se les erigía sobre pedestales en los cuarteles de las unidades blindadas, como monumentos a una era pasada. Las tripulaciones se despedían de sus camaradas de batalla, rindiendo un último tributo a estos veteranos de acero. El ejército exigía nuevos blindados, modernos, con motores potentes y un blindaje reforzado. Los ingenieros ya trabajaban en los proyectos, pero entre los planos y la producción en serie se abría un abismo. Faltaban máquinas, materiales, obreros cualificados y, sobre todo, tiempo. Mientras tanto, los destacamentos blindados continuaban su servicio con los restos de aquella antigua gloria, remendando y reparando las máquinas después de cada salida. La era de los primeros blindados rusos llegaba a su fin, cediendo el paso a una nueva generación que nacería ya en la Unión Soviética. La bestia de acero, el Russo-Balt, superviviente de un imperio y arma de una revolución, había cumplido su misión histórica. Atravesó 3 guerras. Fue testigo de 3 épocas y sirvió a 3 regímenes. Desde las águilas imperiales hasta las estrellas rojas, del ejército del zar al ejército rojo de obreros y campesinos. Demostraron que el vehículo blindado tenía un futuro, abrieron el camino a los tanques y transportes de personal que dominarían los campos de batalla venideros. Se convirtieron al final en algo más que metal y motor. Fueron el testamento de hierro de una época convulsa.